Pero si el determinante no es igual a cero, siendo muy próximo a cero, también podemos considerar que el sistema es mal condicionado y nos va a dar problemas cuando queramos llegar a las soluciones de ese sistema. Numéricamente no hay manera de resolver el problema del mal condicionamiento numérico, que resulta en el sistema en que unas ecuaciones son combinaciones lineales de las otras. Eso no tiene una solución numérica. Entonces lo que hay que revisar es el modelo de ingeniería que nos condujo a ese sistema de ecuaciones. Y entonces ese es un problema de diseño de ingeniería y por lo tanto uno tendría que chequear el problema, el modelo de donde proviene nuestro sistema, ¿no? Y hacer las modificaciones en ese modelo, en el diseño de la ingeniería. Bien, hoy vamos a continuar con el siguiente tema, que es el tema de la interpolación polinomial. El tema de la interpolación polinomial, ustedes han debido ya utilizarlo en lo que han llamado interpolación lineal. El siguiente asunto surge cuando ustedes tienen una función definida por valores en una tabla, no tienen una expresión analítica para la función, simplemente conocen los valores de la función en una tabla, incluso hay algunos libros de tabla, y quieren evaluar la función en un punto que no está en el listado de los valores en la tabla. Entonces recurren a la interpolación. Y ustedes en esa tabla eligen dos puntos consecutivos. Vamos a ir a la pizarra para explicar aquello. Quitaremos todo esto. Bien. El asunto es que ustedes tienen valores de X acompañados por los correspondientes valores f de X. F de X. Entonces aquí podemos listar una tablita. Donde tengamos un punto X0 y su compañero f de X0. F de X0 y f de X0, por simplicidad de notación, lo vamos a anotar como f sub 0 simplemente. Esto lo anotaremos como f sub 0. Aquí tendríamos un X1 y su compañero f de X1, ¿no? F de X1.
que anotaremos como f simplemente f sub 1 igual a f sub 1. Y así hasta llegar a un último punto acá en la tabla, que sería x sub n y su compañero f de x sub n, ¿no? F de x sub n, que lo anotaremos por simplicidad simplemente como f sub n. Bien, entonces ustedes pueden tener n más un punto en una tabla y, por ejemplo, quisieran calcular el valor de f entre x0 y x1. Entre estos dos valores colocaríamos un cierto valor x. Entonces ahí se ubicaría nuestro x entre x0 y x1 y nos interesa ahora evaluar el correspondiente valor de f. El correspondiente valor de f acá. F en x. S en Sx. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que han hecho ustedes en la práctica? Entonces, han elegido estos dos puntos, x0 y x1, con sus correspondientes valores de f, f0 y f1, y realiza lo que se denomina interpolación lineal. Entonces, vamos a realizar lo que llamamos de interpolación lineal. Interpolación lineal. Interpolación lineal. Entonces, marquemos acá nuestro sistema de referencia. Y, X. Y ubiquemos nuestros puntos en X. Tendríamos aquí el punto x0 y aquí el punto x1. Y aquí el valor de f en x0 y aquí el valor de f en x1. Entonces estos son x sub 1, acá el x0, y aquí el x sub 1, x sub 1. Y entonces acá tendríamos el valor de f0, el valor de f en x0, que lo llamamos f0. Y acá arriba el valor de f en x1, que lo llamamos simplemente f sub 1. Entonces aquí está en la coordenada y, que toma los valores de f de x. Y aquí está nuestra coordenada x. Este punto intermedio lo vamos a llamar este punto x, x in. X in, punto intermedio entre x0 y x1, ¿no? Ese dato nos lo dieron también. Se encuentra, por ejemplo, acá. Ese es el x in. X intermedio. Bien. Entonces vamos a terminar de construir nuestro gráfico acá.
la correspondencia de los valores, ¿no? Y en rojo vamos a poner lo que estamos buscando, que es este valor de acá. Es el que nos interesa. El f de x in. X intermedio. Esta es nuestra incógnita. La voy a enmarcar. Y eso es lo que queremos encontrar. Bien, entonces lo que hacemos nosotros es asumir que estos puntos se unen con una línea recta, es decir, asumimos que la función varía linealmente entre los dos puntos. Entonces tomamos acá una línea recta. Bien, entonces vamos a corregir esto de acá. Y entonces deberemos encontrar el valor sobre la línea recta. Sobre la línea recta, ¿no? Pues ahí estaría nuestro punto que estamos buscando. Y esta ordenada de xin sería el fxin. Entonces, esto lo resolvemos de la siguiente manera. Usaron ustedes semejanza de triángulo. Aquí tenemos un cateto y aquí otro cateto de un triángulo rectángulo, ¿no? Este cateto tiene como expresión en longitud x1 menos x0, ¿no? Pues x sub 1 menos x sub 0. Menos x sub 0. Bien, este otro cateto tiene como longitud f sub 1 menos f sub 0. F sub 1 menos f sub 0. Bien, todo eso es dato conocido y nosotros queremos calcular primero este incremento a partir de f0 para llegar al fxin. Este pedacito de acá lo vamos a marcar con otro color. Este sector queremos evaluar. Bien, eso lo vamos a llamar delta. Bueno, entonces yo puedo calcular delta usando la semejanza de los triángulos rectángulos. Este sector de acá pondremos en otro color. Eso vale
xin menos x0. Esto es xin menos x0. Bien. Entonces podemos hacer la relación delta está este denominador xin menos x0 como, esta es una razón que se corresponde con la siguiente otra fracción, que va a ser f1 menos f0 en numerador. Todo esto dividido entre este otro cateto grande que es x1 menos x0, ¿no? Bien, y de ahí despejamos delta, ¿no? Entonces delta lo calculamos de aquí, despejándolo. Delta va a ser igual a esto de acá, este denominador, que pasa a multiplicar al otro lado. Y multiplica a todo esto de acá. Entonces está delta calculado y por lo tanto ya sabemos que f de ese punto intermedio va a ser igual al valor f0 más este delta. Vamos a colocar delta directamente. Y hemos resuelto el problema que ya delta lo conocemos, ¿no? Y obtuvimos el resultado que esperamos, ¿no? Y lo que uno espera es que este valor que acabamos de llamar ahí de f sub in es una aproximación, de f evaluado en ese punto intermedio, ¿no? En xi. Porque como no conocemos la verdadera variación de f entre estos dos puntos, entonces al haber asumido que es lineal, estamos tomando ya una aproximación de ese valor, ¿no? Bien, eso ya lo han hecho ustedes para evaluar de manera lineal, a través de interpolación lineal, el valor de una función en un punto intermedio, una tabla, ¿no? Y esto se generaliza al caso en que tengamos n puntos, n más un punto, perdón, n más un punto de x0 a xn, y en vez de pensar en usar solo dos puntos, ahora pensamos en utilizar todos los puntos de la tabla, ¿no? Entonces aquí vamos a construir el polinomio. Con n más un punto podemos construir un polinomio de grado n, ¿no? Fíjense, con dos puntos hemos construido un polinomio de grado 1, que se representa por una línea recta. Entonces con 3 puntos ya tendríamos una parábola, un polinomio de segundo grado. Siempre el polinomio tiene un grado menor en 1 al número de puntos que tenemos en la tabla, ¿no? Entonces aquí podemos construir P sub n de x. El polinomio P sub n de x. X minúscula, la variable. Ahora, según cómo escribamos el polinomio, tendremos métodos diferentes de calcularlo. Entonces,
el método 1, primer método. Es el directo. Método directo. En el método directo, entonces vamos a escribir el polinomio de la siguiente manera. El polinomio siempre queda definido por coeficiente, ¿no? Entonces escribiremos así. Cuando escribimos el polinomio en potencia creciente de la variable x como a sub 0 más a sub 1 por x más a sub 2 por x al cuadrado más, y hasta llegar al último término que sería a sub n